Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El aire frío de la mañana, con ese olor a tierra húmeda y rocío, se coló por la puerta trasera abierta. Eran las 7:14. Nora Fernández, una maestra de primaria de 42 años, esperaba el saludo, juguetón de sus dos gatos, pero un silencio antinatural la detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en el rincón más alejado del patio, junto a la cerca de madera que los separaba del mundo. Allí, como una sombra desechada, yacía un bulto oscuro e inmóvil. El corazón le dio un vuelco, una premonición helada que recorrió su espalda. Dio 2 pasos, entrecerrando los ojos, y el mundo se paralizó. Era un cachorro de pastor alemán, no más grande que sus esperanzas, de apenas 4 o 5 meses. Su pequeño cuerpo temblaba en espasmos casi imperceptibles, abandonado a un destino que parecía sellado. El hocico del cachorro estaba manchado por un líquido verdoso y espeso, una firma macabra que delataba el veneno. Sus ojos, entrecerrados, ya no parecían mirar nada, como si el mundo se hubiera desvanecido en una neblina de dolor y agonía. Un grito ahogado escapó de la garganta de Nora, un nombre cargado de pánico. ¡Andrés! Su esposo, aún con la taza de café en la mano, corrió desde la cocina. Y al ver la escena, la taza se estrelló contra el suelo de baldosas, rompiendo el silencio de la mañana. Nora ya estaba de rodillas en la hierba húmeda, ignorando el frío y la suciedad, envolviendo al pequeño cuerpo tembloroso en una manta de jardín. El cachorro estaba helado, su respiración era un suspiro débil, casi inexistente. «Llama a la veterinaria, ya», ordenó Andrés con la voz rota. Mientras Andrés hablaba frenéticamente por teléfono, Nora le susurraba al cachorro palabras de consuelo. «Tranquilo, pequeño, aguanta un poquito más». Le hablaba no solo al animal, sino a la frágil llama de vida que se negaba a extinguirse. El veterinario, el doctor Salas, llegó en 15 minutos, un tiempo que a Nora le pareció una eternidad. Con una eficiencia que contrastaba con el caos emocional del momento, tomaron al cachorro en brazos y lo subieron a la furgoneta. «Podría ser veneno. Está muy grave, pero tiene pulso», dijo el doctor. Una frase que era a la vez una sentencia y una promesa. «Vamos a intentar salvarlo». Nora se quedó de pie, temblando, con las manos manchadas de vómito y tierra, viendo cómo la furgoneta se alejaba. Andrés se acercó y le puso una mano en el hombro, un ancla en medio de la tormenta. «¿Quién haría algo así?», susurró él. Pero la pregunta flotó en el aire sin respuesta, cargada de una incredulidad enferma. La llamada de la clínica veterinaria no tardó en llegar, confirmando sus peores miedos. Intoxicación por veneno para ratas, una dosis alta. El cachorro sufría convulsiones leves, fiebre y una deshidratación extrema. Lo más desolador era la ausencia total de identificación. Ni chip, ni collar, ni una placa que contara su historia. Era un fantasma, un nadie. «Pudo haber sido dejado a propósito», sugirió el doctor Salas por teléfono, «o escapó y llegó hasta ustedes, pero no parece casual». Esa noche, el sueño fue un territorio vedado para Nora. Daba vueltas en la cama, la imagen del cachorro temblando grabada en sus párpados. Al día siguiente, recorrió el vecindario, mostrando una foto borrosa en su teléfono, preguntando a cada vecino. Las respuestas eran siempre las mismas. «No, nunca lo había visto. Nadie ha perdido un perro por aquí». La indiferencia o el desconocimiento de los demás solo aumentaba la sensación de aislamiento y misterio. Fue Andrés quien, buscando respuestas en la fría mirada de la tecnología, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad que apuntaban al patio trasero. Y allí,
En la quietud de la madrugada, a las 2:38 a.m., la verdad comenzó a desvelarse, borrosa pero innegable. La imagen en el monitor era de mala calidad, granulada y bañada por la luz pálida de una farola lejana, pero la intención era cristalina. Una figura humana, de altura media y envuelta en una capucha que ocultaba su rostro, caminaba sin prisa. Sostenía algo en los brazos con una familiaridad inquietante. La figura se acercó lentamente a la cerca trasera de la casa de Nora y Andrés. Con un movimiento deliberado, casi ritualista, se inclinó y depositó suavemente al cachorro en el suelo del lado de su patio. Luego, sin mirar atrás, sin correr, simplemente se desvaneció en la oscuridad de la que había emergido. ¿Lo abandonaron ahí para que muriera?, preguntó Andrés en voz baja, el horror tiñendo su voz. Nora, mirando la pantalla, sintió un escalofrío. O peor, susurró, lo devolvieron. Esa misma noche, impulsados por una necesidad visceral de conectar con aquella vida que luchaba por aferrarse, fueron a la clínica. El cachorro, ahora conectado a un laberinto de tubos y sueros, yacía inmóvil. Su pequeño cuerpo estaba cubierto por vendas y sus ojos permanecían cerrados, como si se protegiera del mundo que tanto daño le había hecho. ¿Sobrevivirá?, preguntó Nora, su voz apenas un hilo. El doctor Salas respiró hondo, un gesto que contenía el peso de la incertidumbre. No lo sé, admitió con honestidad, pero si pasa esta noche, tendrá una oportunidad real. Esas palabras, aunque no eran una garantía, se sintieron como un salvavidas en un océano de desesperación. Nora se acercó a la incubadora, un calor artificial que contrastaba con el frío que el cachorro había sentido en el patio. Con un miedo reverencial a causarle más daño, le acarició la cabeza con la punta de los dedos. En ese instante, en medio del olor a antiséptico y la inminencia de la muerte, tomó una decisión. Le daría un nombre, un ancla de identidad en un mundo que se la había negado. «Te vamos a llamar Max», susurró, y añadió, en un voto solemne, «y si alguien te quiso matar, nosotros vamos a asegurarnos de que vivas». Fue una promesa hecha al borde del abismo, una declaración de guerra contra la crueldad. Como si hubiera entendido la promesa, como si ese nombre hubiera encendido una chispa en su interior, Max movió apenas una oreja. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible para cualquiera, pero para Nora fue una señal, un terremoto de esperanza. Supo en ese momento que no estaban solos en esa batalla, que el pequeño luchador que era Max estaba de su lado, por débil que fuera su fuerza. La pregunta, sin embargo, seguía resonando en el silencio de la clínica y en los pasillos de su mente. ¿Quién era esa figura encapuchada? ¿Por qué envenenar a un cachorro y luego dejarlo en su patio? ¿Era un acto de sadismo sin sentido o la pieza de un rompecabezas mucho más oscuro y complejo? El reloj de la mesita de noche marcaba las 3:11 de la madrugada cuando Nora se despertó de golpe. No fue un ruido, no fue una pesadilla. Fue una sensación, una corriente eléctrica de pura intuición que le erizó la piel. La misma certeza que se tiene cuando sabes, sin saber cómo, que algo no está bien. Se deslizó fuera de la cama, se puso la bata y bajó las escaleras en penumbra, moviéndose como una sonámbula por su propia casa. Al llegar a la cocina, sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la ventana que daba al patio trasero. Encendió la luz exterior y el jardín se inundó de una luz blanca y cruda. Todo parecía en calma, la cerca intacta, las sombras inmóviles. Pero su corazón seguía latiendo con una fuerza desbocada, como si esperara que algo o alguien emergiera de la oscuridad. A la mañana siguiente, el aire en la clínica veterinaria se sentía diferente, cargado de una electricidad expectante. El doctor Salas los recibió con una leve sonrisa, una curva sutil en sus labios que, sin embargo, iluminó todo el espacio. «Pasó la noche», dijo.
Nora sintió como si el alma le regresara al cuerpo de golpe, un torrente de alivio tan intenso que casi la hizo tambalear. «Va a vivir», continuó el veterinario, contagiado por la emoción del momento. «No me gusta adelantarme, pero está respondiendo admirablemente. No sabemos si tendrá secuelas neurológicas, pero su corazón, ese corazón no se rinde». La palabra secuelas quedó flotando, una nube oscura en un cielo que empezaba a despejarse, pero la certeza de su supervivencia era el único sol que necesitaban en ese momento. Les permitieron verlo. Max ya no era el bulto inerte de la noche anterior. Estaba recostado, pero más despierto, con los ojos entreabiertos, observando el mundo desde una nueva orilla. Su respiración era más regular, profunda, ya sin la dificultad agónica que había presenciado Nora. Ella se acercó despacio, como si temiera romper el frágil equilibrio de su recuperación, y le susurró con la voz quebrada por la emoción: «Hola, campeón». En respuesta, el cachorro giró levemente la cabeza hacia el sonido de su voz. Un movimiento pequeño, frágil, pero cargado de un significado inmenso. Era un reconocimiento, un puente invisible que se tendía entre ellos. «Te lo prometo», le dijo Nora con lágrimas rodando por sus mejillas. «Nadie va a volver a hacerte daño. Nunca más». Esa tarde, de vuelta en casa, la inquietud volvió a apoderarse de Andrés. Se sentó de nuevo frente al ordenador y reprodujo una y otra vez la grabación de la cámara de seguridad. Quería encontrar un fallo, un detalle que se les hubiera escapado, y lo encontró. La figura que dejó a Max no caminaba con prisa ni con el sigilo de quien teme ser descubierto. Su postura era extrañamente familiar. Se movía con una confianza que sugería que conocía el terreno, que quizás había estado allí antes. No parecía alguien que huía, sino alguien que cumplía una misión. «¿Y si no fue un extraño?», dijo Andrés en voz baja, casi para sí mismo. Nora se giró. «¿Estás diciendo que fue alguien que nos conoce?» «Tal vez», respondió él. «O alguien que supo que aquí, precisamente aquí, encontraría ayuda». A los 2 días, Max recibió el alta. Aún necesitaba cuidados constantes, suero y medicación, pero el peligro inmediato había pasado. El doctor Salas les dio instrucciones detalladas: reposo, hidratación, comida blanda y, sobre todo, tiempo y paciencia. Cuando lo colocaron en una camita improvisada en el salón, Max no hizo ningún ruido. Simplemente olfateó el aire de su nuevo entorno, dio una vuelta sobre sí mismo, cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo y reparador. Durmió durante horas, y en ese sueño parecía encontrar por fin algo que probablemente nunca había tenido: paz. Pero la paz, como descubrirían pronto, era un bien frágil y efímero en aquella casa. La calma se rompió a las 2:46 de la madrugada. La nueva alarma de movimiento que habían instalado en el patio trasero se activó con un sonido estridente y agudo. Andrés saltó de la cama y corrió hacia la ventana, linterna en mano, con el corazón en la garganta. Nora iba justo detrás de él. Al principio no vieron nada. El patio estaba vacío, bañado por la luz blanca del reflector que se había encendido. Pero entonces la linterna de Andrés iluminó un detalle en la tierra blanda junto a un cantero de flores. Una pisada, grande, devota, marcada con fuerza en el barro húmedo, como si alguien hubiera estado allí de pie, observando la casa en silencio, vigilando. Nora se abrazó a sí misma, un escalofrío recorriendo su cuerpo. «Nos están vigilando», susurró. Esa noche, Max tampoco. Durmió en paz. Se removía inquieto, gruñendo en sueños, como si su cuerpo recordara el horror que su mente intentaba olvidar. La luz grisácea de un nuevo día se filtraba con timidez por las cortinas del salón. Nora bajó las escaleras, envuelta en el silencio de la casa. Max dormía cerca del ventanal, su respiración más calmada, los temblores casi desaparecidos. Se sentó en el suelo a su lado y mientras lo observaba,
su mirada se detuvo en algo que el pelaje oscuro y enmarañado había ocultado hasta ahora. Alrededor de su cuello, bajo la piel que empezaba a sanar, se dibujaba una red de cicatrices finas. Algunas parecían antiguas, otras más recientes, pero todas eran demasiado precisas, demasiado lineales para ser fruto de un accidente. Eran la huella de una crueldad metódica. Alguien lo había lastimado con intención una y otra vez. Impulsada por una nueva urgencia, Nora contactó a la doctora Eliana, una veterinaria del barrio conocida por su colaboración con grupos de rescate de niños sin animales. Le envió las fotos de Max, del veneno, de las cicatrices, del lugar donde lo encontró, un dossier digital del horror. La llamada de Eliana llegó horas después y su tono era grave. «Nora, no quiero alarmarte», comenzó, «pero he visto casos así antes y nunca en buenas circunstancias». El corazón de Nora se detuvo. Ese tipo de envenenamiento, esas heridas, suelen verse en perros usados en entrenamiento para peleas clandestinas. La palabra peleas resonó en la mente de Nora como un eco de depravación. «Hay gente que los entrena para pelear», continuó Eliana, «y cuando uno no sirve, simplemente lo descartan. Algunos los matan, otros los abandonan, y los más sádicos los devuelven sabiendo que no van a sobrevivir». Con el estómago revuelto y la mente en un torbellino, Nora observó a Max. El cachorro comenzaba a dar pequeños pasos por el salón. Bebía agua por sí solo e incluso intentaba emitir un ladrido que apenas era un quejido ahogado. Pero sus ojos habían cambiado. No solo reflejaban tristeza, ahora había una cautela constante. Medía cada sonido, cada sombra, cada gesto, como si evaluara una amenaza potencial en cada rincón de la que ahora era su casa. Cansada de la incertidumbre y el miedo, Nora decidió tomar la ofensiva. Acudió al lugar más directo y público que conocía, las redes sociales. Publicó una foto del cachorro en un grupo local con un texto simple y directo. ¿Alguien reconoce a este cachorro de pastor alemán? Fue encontrado envenenado en nuestro patio. Si sabes algo, por favor, contacta por privado. La publicación se convirtió en un reguero de pólvora digital. Se compartió más de 300 veces en menos de 2 horas. Los comentarios públicos eran de apoyo y conmoción, pero nadie ofrecía información concreta. La respuesta que cambiaría todo llegó a medianoche, a través de un mensaje privado que hizo vibrar el teléfono en la oscuridad del salón. Yo lo conocía. Se llamaba Kiro. Nora sintió que el aire le faltaba. Respondió de inmediato, con los dedos temblorosos. «¿Quién eres?». La respuesta llegó al instante. «No puedo decir mi nombre. Solo sé que ese perro fue de un tipo muy peligroso. Lo entrenaba con una violencia extrema. Lo obligaba a pelear». Era la confirmación que temía, la pieza que encajaba con las cicatrices y el veneno. «¿Y tú cómo sabes todo eso?», tecleó Nora. «Porque yo vivía al lado», confesó la fuente anónima. «Escuchaba los gritos del perro, los llantos, pero nunca tuve el valor de denunciar. Una noche lo vi sacarlo en una bolsa. Pensé que estaba muerto, y ahora veo tu publicación». El mensaje era un torrente de culpa y miedo acumulados. Nora necesitaba un nombre, un rostro para el monstruo. ¿Quién era ese hombre? La respuesta fue un aviso y una sentencia. «Se llama Leandro, pero no uses mi nombre, por favor. Ten mucho cuidado. Es un tipo violento, tiene armas y nunca olvida una cara». Nora levantó la vista del teléfono, sintiendo el peso de esa revelación. Max, o Kiro, no se había perdido. Estaba huyendo. Y su verdugo Leandro seguía ahí fuera, cerca, quizás observando, quizás esperando. La mañana amaneció gris, un reflejo del estado de ánimo que se había instalado en la casa. Nora caminaba de un lado a otro del salón, inquieta, el nombre Leandro resonando en su mente como un tambor de guerra. Max, a sus pies, giraba la cabeza de vez en cuando,
como si escuchara los fantasmas de un pasado que solo él podía oír. Incapaz de quedarse quieta, Nora tomó una decisión. Se dirigió a la comisaría local, buscando una seguridad que el anonimato de un mensaje no podía darle. Pidió hablar en privado con un oficial y le mostró todo: las fotos de las heridas de Max, el informe del veterinario sobre el veneno, la captura de pantalla del mensaje anónimo. Leandro, repitió el nombre. Dijeron que vive cerca, que entrena perros para pelear. El oficial la escuchó con una paciencia que bordeaba la indiferencia. ¿Tenemos una dirección? ¿El nombre completo del denunciante? ¿Anónimo?, preguntó sabiendo las respuestas. No, admitió Nora. El agente suspiró, un gesto de resignación burocrática. Mire, señora, tenemos algunos registros sobre actividades sospechosas en la zona, pero nada concreto. Nadie quiere declarar formalmente. Sin una denuncia con nombre y apellido, sin testigos dispuestos a hablar, mis manos están atadas. Legalmente, por ahora, todo esto es solo un rumor. Nora sintió una oleada de frustración y rabia. ¿Y si intenta recuperar al perro? ¿Y si alguien más resulta herido? El oficial se encogió de hombros. En ese caso, será un delito flagrante. Hasta entonces, salió de la comisaría sintiéndose más desamparada que antes. Decidió caminar, sin rumbo fijo, con la excusa de repartir más volantes con la cara de Max. Pero en realidad estaba buscaba una casa que encajara con la descripción del horror. Y la encontró. En una esquina olvidada del barrio se alzaba una casa vieja, de paredes grises y desconchadas, con un patio cercado por chapas de metal oxidadas que parecían dientes rotos. Desde el fondo llegaba el eco de ladridos ásperos, desesperados, no el sonido de perros felices, sino el lamento de prisioneros. En la reja principal, un letrero medio caído advertía: «Prohibido el paso». Mientras observaba desde la acera de enfrente, un vecino que paseaba a su perro la vio. «¿Busca a alguien?», le preguntó. «No, solo miraba», respondió Nora. El hombre bajó la voz. «No se acerque mucho. Ahí vive Leandro. En el barrio quiere tener problemas con él». El miedo que sintió en ese momento fue físico, un nudo de hielo en el estómago. Regresó a casa temblando. Para su sorpresa, Max parecía más animado. Intentó seguirla hasta la cocina, sus pasos aún torpes pero más firmes. Cuando Nora se agachó para abrazarlo, buscando consuelo en su pequeño cuerpo, el cachorro la miró con una expresión nueva. Era una mezcla de alivio y una profunda resignación, como si, a pesar de haber aceptado que el mundo era un lugar peligroso, estuviera dispuesto a seguir adelante junto a ella. Ese vínculo silencioso, forjado en el trauma y la compasión, le dio a Nora la fuerza que necesitaba. Esa tarde le contó todo a Andrés, incluyendo la visita a la casa de Leandro y la advertencia del vecino. No puedo quedarme callada», dijo ella con una determinación feroz. «Si ese hombre está torturando animales, alguien tiene que detenerlo». Andrés, siempre pragmático, expresó su temor. «¿Y si al hacerlo nos pone en su mira?». Nora lo miró fijamente. «Ya lo estamos, Andrés. Max está aquí. Él sabe dónde está. Por eso lo devolvió. No fue arrepentimiento, fue una advertencia, un mensaje de poder. Decidieron que no se acobardarían. Reforzaron las cerraduras, instalaron más cámaras y contactaron a un refugio seguro en otra ciudad, como un plan de contingencia. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo dentro de Nora. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con furia. Esa noche, mientras velaba el sueño de Max, se hizo una nueva promesa. «Si ese hombre viene a por ti, va a tener que pasar por encima de mí primero». La madrugada del viernes llegó sigilosa, pero se rompió con un sonido seco y definitivo, un crujido. Nora, cuyo sueño se había vuelto tan ligero como una pluma en las últimas semanas, se despertó al instante, con el corazón latiendo desbocado en la garganta.
Contuvo la respiración en la oscuridad, aguzando el oído. Entonces lo escuchó. Un gruñido bajo y, en profundo, proveniente del pasillo. Era Max. Se levantó sin hacer ruido, moviéndose descalza sobre la madera fría del suelo, y se deslizó hasta la cocina. Apartó 1 milímetro la cortina de la ventana que daba al patio, y lo que vio le heló la sangre. Una mano grande y sucia asomaba por encima de la cerca de madera, deslizándose hacia adentro, buscando el pestillo o un punto de apoyo. Un grito primal, involuntario, brotó de lo más profundo de Nora. Al mismo tiempo, Max estalló en una serie de ladridos feroces y potentes, un sonido que no le habían oído antes. Las luces de la casa se encendieron de golpe. Andrés salió corriendo de la habitación, alertado por el escándalo. Corrieron hacia afuera, pero ya no había nadie. Solo el silencio. La cerca de madera arañada en el punto donde había estado la mano y una nueva pisada, clara y profunda, en el barro húmedo del jardín. «Fue él», dijo Nora, con la voz temblorosa pero firme, mientras Andrés ya estaba llamando a la policía. «Fue Leandro». La respuesta oficial, cuando llegó el patrullero, fue la misma letanía frustrante. «No lo vieron directamente. No podemos probar que fue él. Les recomiendo denunciar por intento de intrusión». Al día siguiente, instalaron reflectores de alta potencia y una alarma de movimiento aún más sensible. Pero el verdadero daño no era el arañazo en la madera o el miedo a una nueva intrusión. Era la invasión psicológica, la certeza de que Leandro no se había rendido y que ahora su agresión era directa y descarada. Max lo sintió. Durante todo el día estuvo agitado, caminando de un lado a otro sin descanso, negándose a comer y ladrando ante cualquier sombra o sonido inesperado. Su cuerpo, aunque sanaba, estaba reviviendo el trauma, atrapado en los recuerdos de la otra casa, la de los gritos y los golpes, donde él solo era un objeto para ser usado y descartado. Verlo así fue el catalizador final para Nora. «Se acabó», dijo. «Lo vamos a exponer». Se sentó frente a su ordenador, no con miedo, sino con una rabia fría y calculada. Abrió de nuevo las redes sociales, pero esta vez su mensaje fue diferente. No pedía información, la daba. «Este cachorro fue envenenado y abandonado en nuestro patio. No fue un accidente. Hay alguien en este barrio entrenando perros para pelear. Exigimos una investigación y vamos a buscar justicia hasta las últimas consecuencias». Adjuntó una nueva foto de Max, una donde las cicatrices de su cuello eran claramente visibles, un mapa de su sufrimiento. El post no solo se compartió, explotó, y esta vez los comentarios fueron diferentes. «Ese perro se parece a uno de los que tiene el tipo de la casa del fondo. Yo he escuchado jaulas y ruidos extraños en ese patio. Yo denuncié anónimamente hace 1 año y nadie hizo nada». El miedo colectivo comenzaba a resquebrajarse. La publicación llegó a los ojos correctos. La Fundación Protectora de Animales del Distrito respondió públicamente al post. «Queremos conocer el caso en detalle. Por favor, escríbenos por privado. Podemos ayudarte a presentar una denuncia formal y darte el apoyo legal que necesitas». Era la primera luz de esperanza real, institucional. Pero la oscuridad respondió esa misma noche. A las 2:12 de la madrugada, el teléfono fijo de la casa sonó, un sonido anacrónico y siniestro. Nora atendió. Una voz gruesa y ronca, distorsionada por la rabia, le espetó. «Estás jugando un juego muy peligroso, señora. Devuélveme al perro y todo esto termina». Nora apretó los dientes, auricular pegado a su oreja. «Ya lo devolviste una vez», replicó. La voz se rió, un sonido horrible. «No lo devolví, lo marqué». Y colgó. «Lo marqué». La frase resonó en su mente. No era un abandono, era una firma, un trofeo de su crueldad. Los días que siguieron transformaron la casa en un búnker, no solo físico, sino emocional.
Nora y Andrés vivían en un estado de alerta constante. Cada ruido exterior era una posible amenaza, cada sombra una intrusión. Max, el epicentro de esta tormenta, reflejaba la tensión del ambiente. Aunque su cuerpo estaba visiblemente más fuerte, su espíritu seguía prisionero del miedo. Se sobresaltaba con cada portazo, corriendo a buscar refugio bajo la mesa, un eco de los instintos de supervivencia que le habían mantenido con vida. Su cuerpo sanaba con una lentitud exasperante, pero las heridas de su alma seguían abiertas, supurando temor en los huesos. La casa, que debía ser un santuario, se había convertido en una fortaleza asediada. El lunes, la promesa de la fundación se materializó. Una mujer llamada Camila, con la mirada decidida de una exabogada y el corazón de una voluntaria incansable, se sentó en su salón. Escuchó la historia completa, desde el descubrimiento en el patio hasta la llamada amenazante. Tomó fotos de las cicatrices de Max, revisó los informes veterinarios, los vídeos de seguridad y las capturas de pantalla de los mensajes. Su rostro se endureció con cada prueba. «Esto no es solo un caso de maltrato animal», explicó con voz grave. «Esto es parte de una red. Tenemos denuncias similares en 3 barrios distintos y el nombre de este Leandro ya ha aparecido en nuestro historial». «Entonces, ¿por qué nadie lo ha detenido?», preguntó Andrés, la frustración evidente en su voz. Camila sonrió con una tristeza infinita. «Porque nunca logramos que los testigos hablen en un juzgado. El miedo los paraliza. Nadie se atreve a dar un paso al frente y declarar formalmente contra él. Sin un testimonio directo, las pruebas circunstanciales se debilitan». Nora, que había estado escuchando en silencio, apretó los puños con una fuerza que le dejó las uñas marcadas en las palmas. Levantó la vista y miró a Camila directamente a los ojos. «Yo sí», dijo, con una voz clara y resonante. «Yo voy a declarar». Camila la observó por un largo instante y luego asintió lentamente. «Entonces, prepárate», le advirtió, porque a veces, cuando una sola voz se levanta en la oscuridad grita más fuerte para intentar apagarla. Esa noche algo cambió en Max. Por primera vez, comió todo el contenido de su plato sin dudar. Luego, en lugar de esconderse, se acercó a Nora, que estaba sentada en el sofá escribiendo en una libreta. Era un diario que había comenzado a llevar desde su llegada un registro de su frágil progreso. Apoyó su cabeza en el regazo de ella, un gesto de confianza absoluta. Nora escribió en su libreta, con la mano temblorosa por la emoción. Hoy Max no tembló cuando sonó la alarma de un coche en la calle. Hoy me miró directamente a los ojos y no bajó la cabeza. Hoy, por fin, levantó la cola al caminar. Lágrimas silenciosas cayeron sobre el papel, pero esta vez no eran de tristeza ni de miedo, sino de una esperanza feroz y luminosa. La llamada de Camila llegó el martes. Se aceptó la denuncia. La fiscalía ha ordenado una inspección en la propiedad de Leandro, anunció. Un triunfo. Pero la advertencia llegó inmediatamente después. Pero te advierto, Nora, él ya lo sabe. Y no se quedará de brazos cruzados. La represalia fue rápida y violenta. Esa misma tarde, mientras la luz del día se desvanecía, una piedra se estrelló contra la ventana del comedor, haciendo añicos el cristal en una explosión de ruido y fragmentos. Nadie vio quién fue, solo el sonido seco y la amenaza muda que dejó tras de sí. La policía vino, levantó un acta, pero sin testigos ni pruebas. Era solo un acto de vandalismo más. «Es solo una ventana», dijo Nora con calma mientras barría los cristales, aunque su corazón latía con fuerza. Andrés la miró. «Sí, pero también es un mensaje». El miércoles, la maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, se puso en marcha. Una comitiva formada por agentes de policía y miembros de la Fundación Animalista
Con Camila al frente, se presentó en la propiedad de Leandro. Entraron en aquel terreno que Nora solo había atisbado desde la distancia. Lo que encontraron fue desolador y frustrante a partes iguales. Hallaron 3 jaulas metálicas, vacías, pero con el olor rancio del miedo impregnado en el metal. En un cobertizo descubrieron manchas oscuras y secas en el suelo de hormigón y restos de medicamentos veterinarios de uso restringido que solo un profesional debería poseer. Leandro, con una calma desafiante, no fue arrestado por falta de pruebas concluyentes en ese momento, pero fue notificado oficialmente de la investigación en curso. Su rostro, según le contó Camila a Nora más tarde, era una máscara de odio contenido. Te admira y te odia. A partes iguales, le dijo Camila por teléfono, porque hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. Esa noche, el peso de la jornada y la inminencia del peligro se cernían sobre Nora. Se sentó con su libreta, la luz de una lámpara creando un círculo íntimo en la penumbra del salón. Max, o Maiche, como a veces lo llamaba en sus pensamientos, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, como si entendiera la solemnidad del momento. Nora escribió una última frase en la página, una especie de testamento emocional, por si la oscuridad finalmente llamaba a su puerta. Si mañana me pasa algo, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haber salvado a Max. Al escribirlo, sintió que el miedo no desaparecía, pero se transformaba. Dejaba de ser una parálisis para convertirse en una armadura de orgullo y determinación. Ese cachorro, que había llegado a su vida como un presagio de muerte, ahora era el faro que iluminaba su valentía. La madrugada siguiente transcurrió en una calma tensa. Por primera vez en días, Max durmió profundamente, sin gruñidos ni sobresaltos, acurrucado a los pies de la cama de Nora. Era como si la decisión de Nora de luchar, de ponerle nombre y rostro a su miedo, le hubiera transmitido a él una sensación de seguridad. Él también sabía que esta vez no estaba solo para enfrentar la violencia. Cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos pálidos, Nora despertó sintiendo una extraña serenidad. Observó al pequeño guardián de sueños a sus pies y vio la increíble transformación. Ya no era solo un cachorro maltratado, era un superviviente, una historia viva de resistencia, el símbolo de su propia lucha. El día del testimonio llegó. A las 10:15 de la mañana, Nora se preparaba para salir. Iba a dar su declaración presencial en el juzgado, el paso definitivo para que la causa contra Leandro avanzara. Camila la acompañaría, su presencia una fuente de calma y fortaleza. Andrés se quedaría en casa con Max. Antes de irse, Nora se arrodilló frente al perro que la miraba con sus ojos inteligentes y profundos. «Te vas a quedar con papá hoy, ¿vale? Pórtate bien», le susurró, acariciando detrás de sus orejas. «Ya casi terminamos esta batalla». Max, en lugar de mostrar ansiedad, le lamió la mano suavemente. No había miedo en su mirada, solo un vínculo inquebrantable, una paz que trascendía las palabras. El juzgado era un lugar frío e impersonal, lleno de una tensión palpable. Leandro no estaba presente, solo su abogado, un hombre de rostro adusto que intentó por todos los medios desacreditar la denuncia tildándola de exageración de una vecina sobreprotectora. Pero las pruebas eran sólidas, las fotos de las cicatrices, los informes médicos detallados, los vídeos de seguridad, la llamada grabada. Y sobre todo, estaba la historia de Max, narrada por Nora con una voz firme, cargada de una emoción contenida que llenó la sala. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio absoluto. La jueza, una mujer de mirada penetrante, cerró su cuaderno y dijo unas palabras que resonarían en Nora para siempre. A veces, los casos más importantes no son los que llenan los grandes titulares, sino los que abren caminos para que otros se atrevan a hablar. Este es uno de ellos. La declaración de Nora en el juzgado actuó como la primera piedra que desencadena una avalancha.
Esa misma tarde, la Fiscalía, impulsada por la contundencia de las pruebas y la credibilidad del testimonio, ordenó una investigación mucho más amplia. Se autorizó la vigilancia continua sobre la propiedad de Leandro y, lo que fue más importante, se aceptaron formalmente otras 2 denuncias similares en el mismo barrio de personas que, envalentonadas por el paso de Nora, finalmente decidieron romper su silencio. Por primera vez, la voz de Nora no estaba sola. Se había convertido en un coro. Por primera vez, el muro de miedo que Leandro había construido a su alrededor comenzaba a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. El rumor se había convertido en un clamor. Cuando Nora llegó a casa esa noche, agotada pero con una sensación de ligereza que no había sentido en meses, Max la recibió en la puerta. Pero no era el mismo perro asustadizo. Corrió hacia ella con una seguridad y una alegría desbordantes. Su cuerpo se veía más fuerte, más musculoso y sano, pero el cambio más profundo estaba en su porte. Se movía con la libertad de quien por fin se sabe a salvo. Sobre la mesa del comedor, Andrés había dejado una pequeña caja. Nora la abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un collar de cuero marrón, sencillo y elegante, con una pequeña placa dorada. Grabada en la placa, una sola palabra: Max. Creo que ya es hora de que tenga algo que sea verdaderamente suyo, dijo Andrés sonriendo. Nora se arrodilló, con el corazón lleno a rebosar. Le colocó el collar a Max con cuidado. El perro no se movió, no intentó quitárselo. Se quedó completamente quieto, con la cabeza alta, mirándola fijamente a los ojos. Fue como si entendiera la ceremonia, como si supiera que ese simple objeto de cuero y metal era un rito de paso, el sello final que lo convertía, oficial e irrevocablemente, en un miembro de la familia. Ya no era Kiro, el perro de pelea. Ya no era el cachorro sin nombre abandonado en la oscuridad. Era Max, un ser amado, con un hogar y un nombre propio grabado en oro. En ese momento, todas las luchas, el miedo y las noches en vela cobraron un sentido absoluto. Una semana después, el sol brillaba en una jornada de adopción y concienciación organizada por la Fundación Protectora de Animales. Invitaron a Nora a dar un pequeño discurso. Subió a un modesto escenario con Max a su lado. Mientras Nora hablaba de la importancia de no mirar hacia otro lado, de ser la voz de los que no la tienen, Max se mantuvo tranquilo, sereno. Estaba rodeado de niños que lo acariciaban con curiosidad, de adultos que preguntaban por su historia, de cámaras que lo enfocaban, pero nada lo alteraba. Él ya había conocido el infierno en la soledad y el silencio. El ruido y el cariño de la gente ahora eran una caricia para su alma. Caminaba sobre tierra firme, anclado en el presente. De vuelta en casa, mientras el sol se escondía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia, Nora abrió su libreta por última vez. No para registrar miedos o pequeñas victorias, sino para escribir el epílogo de una batalla ganada. Hoy Max caminó entre una multitud de extraños y no temió. Hoy me miró de esa forma en que uno mira cuando ya no necesita preguntar si se va a quedar. Hoy, por fin, después de todo, se sintió completamente en casa. Cerró el cuaderno, sabiendo que ya no lo necesitaría más. La historia de la recuperación estaba completa. La historia de su vida juntos apenas comenzaba. Se sentó en el suelo del salón, el cuaderno cerrado a su lado, y acarició el cuello de Max, justo donde ahora descansaba el collar de cuero. «Bienvenido a tu vida, Max», le susurró, y las palabras no eran solo para él, sino también para ella y para Andrés. Eran la bienvenida a una nueva normalidad, una que ellos habían forjado con valentía y amor. El perro, como respuesta, suspiró profundamente, un sonido de pura y absoluta contentación. Se tumbó, apoyando su cabeza sobre las piernas de Nora, y se durmió casi al instante. Por primera vez desde que lo encontraron, Nora supo
con una certeza que le llenó el alma, que estaba durmiendo sin pesadillas, sin los fantasmas de la violencia que lo habían acechado durante tanto tiempo. La historia de Max se convirtió en una pequeña leyenda en el barrio y en la comunidad de rescatistas. La investigación contra Leandro, alimentada por los nuevos testimonios, siguió su curso, desmantelando una red de crueldad que había operado durante años bajo un manto de miedo y silencio. La valentía de Nora no solo salvó a Max, sino que también encendió una luz de esperanza para otros animales atrapados en la misma oscuridad, demostrando que una sola voz puede, en efecto, iniciar una revolución. La ventana rota fue reparada. Las cámaras de seguridad se convirtieron en un recordatorio de una batalla ganada, y la casa volvió a ser un hogar, no una fortaleza, un santuario de paz construido sobre los cimientos del coraje. El tiempo pasó, y las cicatrices físicas en el cuerpo de Max se desvanecieron hasta ser casi invisibles bajo su pelaje sano y brillante. Pero las cicatrices más importantes, las de su espíritu, también sanaron. Se convirtió en un perro confiado, juguetón y profundamente leal. El cachorro que llegó al borde de la muerte, envenenado y abandonado, se había transformado en un guardián majestuoso y noble, cuya sola presencia era un testimonio andante del poder de la compasión sobre la brutalidad. Nora, Andrés y Max formaron una familia unida no por la sangre, sino por la elección, por la decisión consciente de luchar el uno por el otro contra las peores facetas de la humanidad. Nora a menudo recordaba la imagen de aquella figura encapuchada en la oscuridad, dejando al cachorro moribundo en su patio. La pregunta de por qué allí, por qué ellos, finalmente encontró una respuesta en su corazón. Quizás, en un retorcido acto de desprecio, Leandro lo dejó donde sabía que recibiría amor, para que su muerte fuera presenciada, para marcarlo con el fracaso de otros. Pero su plan fracasó estrepitosamente. No lo marcó para la muerte, sino que lo marcó para una nueva vida. El lugar que él eligió como el escenario final de su crueldad se convirtió en el punto de partida de un amor incondicional. Aquel acto destinado a apagar una vida solo consiguió encenderla con una luz mucho más brillante. La historia concluye no con un final, sino con un principio perpetuo. En el silencio de la noche, con Max durmiendo a sus pies, Nora a menudo miraba por la ventana hacia el patio. Ya no veía la sombra de una amenaza, sino el lugar donde comenzó todo. El lugar donde la oscuridad les entregó un regalo inesperado y les enseñó la lección más importante de todas, que el amor no solo tiene el poder de salvar una vida, sino que también posee la fuerza milagrosa de enseñarle a un alma rota cómo volver a confiar. Y en esa confianza, en ese vínculo silencioso entre una mujer y su perro, reside la victoria más grande y conmovedora de todas.